Iniciamos nuestras entrevistas y conmigo se encuentra Dimas Guevara, él es parte del equipo legal de Ricardo Martinelli. Ayer se dio una conferencia de prensa donde como novedades salieron esto ocurrido o aportes hechos desde la Embajada de Panamá en Washington al documento de extradición que no estaba en el expediente original. Y bueno, se quedó claro de que Ricardo Martinelli está detenido en los Estados Unidos por solamente la solicitud de extradición de Panamá. Sí, bienvenido, Dimas. Muy buenos días, Fernando. Sí, mira, en primer lugar yo creo que debemos recordar un poco lo que ha pasado con este proceso. Yo creo que desde el inicio de las investigaciones nosotros anunciamos como equipo de defensa vicios de nulidades que existían dentro de la investigación y que al final de que se ha valorado este proceso, va a tener un desenlace prácticamente en cuanto a que esas nulidades tienen que ser valoradas. La Corte, yo creo que la Corte ha iniciado una investigación a través de un magistrado fiscal, quien desde las primeras acciones que inicia el magistrado fiscal, basado en un expediente que remite el Ministerio Público, con algunas irregularidades que se hicieron a nivel de la Fiscalía del Ministerio Público en esa instrucción, donde se decía en primera instancia que el testigo nunca aparecía, que además de eso no tenía el domicilio, había sido falso. Esto trajo como consecuencia de que en las investigaciones que se remite a la Corte, apresuradamente se salte el magistrado Díaz el aspecto de no imputarle un cargo a Ricardo Martinelli por las circunstancias que él decidió, él y su análisis que hizo en base a la interpretación de la ley, que para nosotros es una equivocación legal desde el punto de vista no solamente conceptual, sino desde el punto de vista que establece nuestras reglas de procedimiento. Estando el expediente en extradición, porque aquí se le ordena la detención por un desacato, no porque se había concluido la investigación, y hay que advertir algo. A nivel de la investigación que hace el magistrado fiscal, nunca se aperturó un periodo de investigación formalmente donde dijera está imputado, hay una formulación de imputación y finalmente le da los 6 meses para investigar. Se remite la actuación vía Cancillería llega a las autoridades americanas y algo que nos sorprendió a todos nosotros fue que la Embajada de Panamá en los Estados Unidos, utilizando la cercanía que tiene con este testigo protegido, que me han dicho que es colaborador que trabaja en la embajada de la sede diplomática, o sea que es de la sede diplomática que está bajo el parámetro del embajador en los Estados Unidos. Entonces, esta persona va y se presenta y declara cosas que ni siquiera había hecho en su primera declaración, y además de eso el embajador incluye un affidavit que no tenía que incluirlo porque él no es una autoridad investigativa y hay que respetar las reglas de juego. Esa declaración nunca se generó en Panamá, nunca fue mandada por la Corte, nunca la tomó el magistrado fiscal, nunca se recibió en el listado de Cancillería que se envió ese tipo de declaración y se introduce con un aspecto más que todo de crear un morbo político y además lograron la decisión que en este caso las autoridades administrativas panameñas desean, no las autoridades judiciales, porque en este caso vemos que las autoridades judiciales ya nos han manifestado que ellos no mandaron esa investigación. ¿Eso podría anular todo el proceso? Mira, nosotros estamos pidiendo una audiencia ante el magistrado fiscal para que se discuta este tema. Este tema porque nosotros creemos que hay reglas de juego que deben de respetar y creemos que de parte del propio juez de garantía, el juez de garantía en este caso, ¿quién es? Jerónimo Mejía. Se le está pidiendo una audiencia al juez de garantía porque el juez de garantía este aspecto tiene que decidirlo si es una legalidad o una ilegalidad y si tiene que hacer que este caso se revierta. Porque fue el propio juez de garantía que pidió la extradición a los Estados Unidos y nosotros queremos en esa audiencia, porque se han vedado y violado garantías fundamentales a Ricardo Martinelli, vamos a pedir una audiencia en cuanto a eso. Pero en esto, mire, la acción del embajador, que no fue una acción improvisada, que no fue una acción espontánea, que fue una acción que su accionar va a traer consecuencias, porque se van a presentar las acciones legales para que él responda y diga por qué razón él presenta una declaración fuera del contexto de lo que Panamá había. ¿Acciones legales aquí o allá?
hay dos temas que se van a... En primera instancia, las acciones legales van a ser a nivel local, porque estamos partiendo de que el documento que se genera por parte de una sede diplomática y en cuál es territorio panameño y por la extensión de la investigación debe llegar a Panamá. Correcto. Así que aquí se le va a estar formulando unas acciones legales en contra del embajador y contra quienes participaron en esa acción para que se determine la situación de ellos. Porque hay alteración de un documento público, hay falsedad ideológica, hay abuso de poder también. Mira, hay varios tipos penales que pueden ser señalados en la querella penal que se va a presentar. Otros colaboradores del equipo de defensa son los encargados de formulación de la querella que se va a hacer. Pero esa querella va encaminada a una actuación que no debió nunca realizarse. Yo creo que aquí el fin es traer a Ricardo Martinelli como de lugar, pero respetemos un poco el procedimiento. Realmente, el gobierno quiere tener a Ricardo Martinelli aquí. Bueno, yo pienso que lo que se ha hecho hasta este momento y que se ha hecho errando la ley, trayendo una acusación, diciéndole a Martinelli, usted está acusado y su pena que le vamos a hacer es de 21 años sin derecho a defensa. No es nada. Alguien decía que el principio de inocencia no debe prevalecer y no existe. Es algo que está fuera del contexto de la legalidad, porque aquí no es mirar el aspecto del entorno político, sino dejar que los manejadores judiciales por lo menos hagan su trabajo. Si se equivocó el magistrado investigador en este caso por adelantar un procedimiento saltándose otro, eso va a ser discutido en Panamá. El tema es llevar información no apegada a la estricta legalidad a los Estados Unidos para hacer que un juez haga o llegue a una definición, una determinación. Ahora, hay una negación de fianza. El proceso de extradición no ha iniciado formalmente en los Estados Unidos. ¿Qué debe pasar el próximo 25 de julio? Yo pienso que el 25, dependiendo de las estrategias que vayan a utilizar los abogados en los Estados Unidos, ellos tienen que haberlo definido en esta semana si van a recurrir, si van a presentar una apelación, que es susceptible de la decisión que tomó el juez en primera instancia. El juez ha hecho mención de que en los casos de extradición no permiten la fianza, sin embargo, siendo un proceso que se ventiló en Panamá, Panamá sí permite fianza en los procesos de extradición. Allá se da fianza, se concede fianza porque hay algunos precedentes, pero creo que mal que todo se toma como premisa la información no apegada a la realidad que fue mandada por algunos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Porque está pendiente también la petición de asilo, sí, que no ha sido fallada, y también este próximo 25 de julio se va a hacer una audiencia rápida, va a ser otra... va a haber, él tiene que tomar alguna decisión el 25 de julio. Pienso que esa es la oportunidad, profesor, que van a tener los abogados para además escuchar los planteamientos de oponerse a las pretensiones de la extradición, es la presentación de algunos elementos de pruebas que se le han remitido a ellos y que va a ser una base fundamental para que ellos argumenten referente a que no debe concederse la extradición. Ahora, algo bien sencillo, Fernando, si Panamá violenta la ley, no solamente en el aspecto de la investigación del fiscal, sí, sino que además violenta la ley a través de su sede diplomática, introduciendo elementos que no estaban dentro de la investigación. Entonces aquí nosotros tenemos, hoy es Ricardo Martinelli, mañana puede ser cualquier ciudadano que le hagan lo mismo. Entonces, pero esto no ahonda más en el hecho de que Ricardo Martinelli es un perseguido político. Nosotros, a pesar de que nuestro planteamiento siempre se enmarca en la fase jurídica del hecho, pareciera más una persecución que una investigación. Correcto. Pareciera más el tema de traer a Ricardo Martinelli a como dé lugar por satisfacer alguna de las necesidades de algunos que están en el momento, menos que hacer cumplir la ley panameña. Creo que Panamá tiene una legislación, la Constitución nacional respeta los derechos y garantías fundamentales de todo individuo. Los tratados internacionales de derechos humanos también se respetan a los individuos. Aquí se ha abusado de la orden de detención, no solamente en el caso de Ricardo Martinelli, sino en cualquier otro caso. Aquí, en verdad, dentro de ese proceso se le incluyeron 4 delitos porque dice, si no le pegamos por uno, le pegan por otro. Pero si tú te pones a ver, en el caso donde se habla que Ricardo Martinelli cometió un delito de peculado dentro de esta investigación, ¿dónde está la lesión ocasional del Estado? ¿Dónde está la probanza? ¿Dónde está la auditoría que establece que hay una responsabilidad? En ninguna parte aparece. Sin embargo, incluyámosles más delitos para tener
un argumento más en el entorno de investigación. Entonces yo creo que este 25 va a ser muy importante para Ricardo Martinelli porque se van a definir muchas acciones que los abogados van a tomar y tienen que tomar en Estados Unidos referente al caso de extradición. Pero aparejadamente eso, en Panamá nosotros también vamos a establecer algunas acciones legales porque consideramos que la ley hay que respetarla. Lo hecho por el embajador de los Estados Unidos, ¿qué pena amerita? Mira, aquí hay hay un abuso de autoridad que se cometió directamente por el embajador de Estados Unidos, porque la sede diplomática solamente tiene que encargarse de transmitir la documentación vía corte que le lleva allá. En abuso de autoridad la pena es muy baja, va de 2 a 3 años, una pena extremadamente baja. Sin embargo, los otros hechos en el cual puede afrontar el embajador, porque aquí hay un perjuicio que se ha causado en contra de una persona y que esa persona no solamente puede recurrir vía penal, sino también vía civil, indemnización por perjuicio ocasionado, porque aquí la introducción de una prueba que no existe dentro de un proceso porque fue mandado, llamado, guiado o sugerido por alguien aquí a nivel local de Panamá para que afectara las circunstancias o la situación de Ricardo Martinelli en Estados Unidos, eso es temerario, es peligroso. Eso no debe darse ni con Ricardo Martinelli ni con ningún otro. El embajador no tenía acciones para investigar ni para preparar ningún documento y además hacérselo llegar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, lo hizo. Y cada quien aquí va a responder por las acciones que hace. O sea, cada quien es derecho de su verdad, pero también es derecho de las acciones que hace en un momento dado cuando las hace no apegado a la estricta legalidad. Entonces vemos una autoridad administrativa que se mete en un tema que no debe meterse porque él es una autoridad administrativa y se metió de una manera de que además utiliza a un funcionario que entre comillas se llama testigo protegido y que revela la identidad en Estados Unidos y que en Panamá nadie sabía cuál era la dirección y nunca se pudo interrogar. Y además es un proceso que nació dañado desde el proceso que inicia el Ministerio Público, igualmente se vicia por ciertos hechos que se dan en la Corte. ¿Cómo alguien de testigo protegido ahora resulta ser funcionario en la Embajada de Estados Unidos? Mira, esta persona, si uno analiza el contexto de lo que ha dicho desde sus declaraciones, cuando él llega a la Fiscalía Auxiliar, se le dice que es testigo protegido y no hay una sola resolución que diga por qué razón él declara bajo la figura de testigo protegido. Pero un juez que conoce ese expediente dice que no es ningún testigo protegido, sino que este es una persona, un simple denunciante. Pero además de eso, esta persona señala que él pinchaba, o sea que él está comprometido en una acción irregular e ilegal y que su correo electrónico le pertenece a él como tal. Sin embargo, estos temitas que están en la intimidad del expediente van a ser discutidos si es que llegamos a una audiencia formal, porque yo creo que el juez de garantía, frente a la irregularidad de la violación de la estricta legalidad del proceso de Ricardo Martinelli, al saltarse la imputación, que eso debe anular el proceso, no porque sea Ricardo Martinelli, sino porque se equivocaron. O sea, aquí es, aceptemos la equivocación, corrijamos la equivocación, estamos en un sistema nuevo, un sistema acusatorio moderno, garantista, expedito, pero no agarremos un sistema para que el sistema se dañe, porque esto va a traer como consecuencia de que el sistema puede dañarse en el enfoque que tiene. Un sistema que está funcionando, que se ve muy expedito, pero no agarremos el sistema del puente hacia abajo, se hace una interpretación y a nivel local se hace otra. Entonces, es lo que tú dices, o es un caso que tiene ribetes de presiones políticas, o es un caso que debe manejarse en estricta legalidad. Entonces yo llamo a que la Corte se apegue a la estricta legalidad del caso y cuando haya que decidir, hay que decidir. Nosotros se anunciaron algunos vicios de legalidad en ese proceso y lastimosamente el Código dice que tenemos que esperar hasta la fase intermedia para saber exactamente qué es lo que está pasando. Sin embargo, hay cosas que hay que advertir y hay que decir. Por eso te iba a preguntar, ¿van a presentar algún escrito para adelantar una audiencia de control? Nosotros vamos hoy nuevamente, porque ayer presentamos la primera moción, pero hoy vamos a presentar una moción de pedir a la audiencia ante el juez de garantía para hacer esta advertencia de lo que ocurrió en los Estados Unidos. Y creo que es importante porque ahí
ahí se violenta y que el magistrado de garantía también haga la salvedad de que es un documento espurio y que no debió estar introducido en un paquete de extradición y ponerle en conocimiento a las autoridades americanas. También. Eso lo debe hacer Panamá. Hombre. O sea, nosotros, la semana antepasada se presentó ante Cancillería una solicitud para que se estableciera si ellos habían mandado el documento ese a la justicia americana. Y en Cancillería nos dijeron, nosotros no hemos tramitado ese documento no llegó aquí a Panamá y nosotros no lo hemos enviado. Entonces el embajador tendrá que dar las explicaciones en su momento dado cuando el accionar jurídico vaya en contra de él para saber qué exactamente y por qué lo hizo. Así es. Y quién fue que lo combinó a que hiciera eso. Yo pienso que hay que siempre asesorarse antes de actuar, pero bueno. Pero en fin, Dimas, como siempre un placer tenerle aquí. Dimas Guevara, parte del equipo legal de Ricardo Martinelli.